Buen día, chicos. Bien, el tema que vamos a ver en esta clase es el tema de cambiadores de calor. Como el día de ayer explicaba, es el capítulo más aplicativo, porque en este capítulo se ve muchos detalles sobre cambiadores de calor. Entonces, ¿cómo es el de calor? Es un dispositivo en el cual se efectúa la transferencia de energía térmica o calor, es lo mismo, desde un a otro, es decir, es un equipo térmico en el que el fluido o sustancia caliente transfiere calor al fluido o sustancia fría. Entonces, lo que sucede dentro del cambiador de calor es simplemente que se de un fluido caliente a un fluido frío. Los cambiadores de calor encuentran una amplia base, desde domésticas hasta industriales. Entonces, en la industria se encuentran cambiadores de calor. Sin ir muy lejos, en los automóviles también encontramos cambiadores de calor. En los últimos automóviles en los que se optimiza prácticamente todo lo que significa calor de la combustión. Entonces hay varios cambiadores de calor. Está muy justificado. ¿Por qué un cambiador de calor? Aquí tenemos un ejemplo muy claro y muy bonito, que es lo que ocurre en una columna de destilación del petróleo. Ustedes ya deben saber que el petróleo crudo es una mezcla de varios componentes, desde los más volátiles hasta los menos volátiles. ¿Cómo se los separa? Se los separa por destilación. Entonces, cada uno de los componentes tiene una temperatura de evaporación o cambio de fase. Entonces, cuando el petróleo se van desprendiendo, primero los más volátiles, se agotan los volátiles, luego sigue a los menos volátiles. Entonces, de esa manera se separan los componentes del petróleo. Y cada uno de estos componentes tiene su aplicación. Aquí tenemos la columna de destilación. Es lo que ustedes ven cuando van hacia el Valle Alto, en la zona de Vallehermoso. Ahí está la planta de refinación de yacimientos de Vallehermoso. Desde lejos se ve unas torres, ¿no? Se han debido observar. Las torres tienen esta característica, esta estructura. Hay un caldero, o también llamado horno de destilación, donde ingresa el petróleo bruto. Entonces aquí se aporta calor, mediante un combustible o mediante la quema de ya sea líquido o ya sea gaseoso. Entonces, al elevar su temperatura del petróleo, empiezan a desprenderse los más, y por su característica de ser más volátil, más liviano, en otras palabras, asciende hasta la parte superior de la. Y como ven, lo que es más volátil es el gas, la mezcla de butano más propano. Este gas se comprime y de esa manera tenemos el GLP, gas licuado de petróleo. Entonces, lo que pasa y hacemos uso doméstico es este gas. Es el más volátil, fíjense, a la temperatura ambiente, uso cara. Una vez que se separa la mezcla de butano y propano, le toca a la gasolina. La temperatura a la que se separa la gasolina es de 150 y estos
elementos que ustedes ven son platos de destilación. Es decir, cuando se condensa la gasolina, el vapor de gasolina, entonces se va recogiendo en estos platos. Es una especie de trampas, como ustedes pueden observar. Entonces, el líquido se recoge y constituye la gasolina. En otros países se llama nafta. China se conoce con el nombre de nafta. Se agota la gasolina. Sí, el calentamiento, petróleo va elevando su temperatura y cuando llega más o menos a 200 grados para otro componente, pero ya es más pesado. Se llama gasolina pesada o nosotros conocemos esto como fuel. Ese es el fuel oil, es más pesado que la gasolina. De igual forma que la gasolina se va separando, se agota. Y le toca al otro componente que requiere de mayor temperatura para vaporizarse. Es más pesado que el fuel oil y que la gasolina. Sigue el proceso de destilar el queroseno y le toca a otro, tal vez más pesado, es el fuel doméstico. Aquí tenemos el diésel, aquí tenemos el fuel oil, como ven, es el más pesado de encima. Se agota el fuel oil y lo que queda es un aceite pesado, también se llamado fuel pesado. 400 grados centígrados, ya tenemos, digamos, el residuo de todo este proceso que se llama la destilación. Aceite pesado o fuel pesado es la materia prima para los lubricantes. Esta materia de lubricantes, ustedes, no sé si tal vez más adelante, ahí van a hablar con más detalles sobre los lubricantes, pero la materia prima para el lubricante o una grasa utilizada también para la lubricación es este aceite residuo. Una vez realizado todo el proceso de la destilación, este residuo se lo etcétera, y con aditivos se tiene el aceite lubricante. Hay otro proceso que se llama desponjamiento, en el que el aceite pesado es la materia prima y con jabones, con varios tipos de jabones, y mediante un proceso se transforma en grasa, ¿no? Todo el mundo conoce cómo es una grasa, su consistencia. Entonces, es la misma materia prima. Entonces, aquí tenemos condensados, pero que están a temperaturas. La gasolina está a 150, el fuel oil, perdón, el diésel o gasolina pesada está a 200, el queroseno, el fuel oil está a 370, etcétera. Entonces, estos destilados tienen que almacenarse, tienen que ir a tanques, tanque de gasolina, tanque de diésel, tanque de queroseno, etcétera, etcétera. Y para eso tienen que enfriarse. Pero si se enfrían al medio ambiente, hay una gran cantidad de energía fría, ¿verdad? Estamos hablando de muchos litros por hora que se condensa. Entonces, para aprovechar esa energía que contienen estos destilados, se utiliza un cambiador de calor. La función es transferir la energía que tienen estos destilados al petróleo bruto, porque lo que ingresa de destilación o caldero es petróleo frío, petróleo bruto frío. Pero si se calienta desaprovechando la energía que contiene la gasolina,
la gasolina pesada, el queroseno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a analizar el uso de este calor. Entonces, esta recuperación de calor se realiza en varias etapas. Esta disposición se llama en cascada. Fíjense que el fluido frío es único, es el petróleo, y va elevando su temperatura. En la primera, de la gasolina, recupera algo de calor, convirtiéndose en gasolina fría, y el petróleo eleva su temperatura. Luego pasa este otro cambiador de calor en el que de diésel caliente se convierte en diésel frío y el petróleo ha aumentado más su temperatura y así en varias etapas. Entonces a la salida vamos a tener petróleo caliente y este petróleo caliente es el que va a ingresar al horno de destilación y está caliente. Entonces el calor entregado ya no va a ser mucho, va a ser pequeño. Entonces, como decía, estamos haciendo en todo esto, en todo este proceso, lo que estamos haciendo es optimizar el uso de este calor. Si el petróleo entra frío, si no entra a una temperatura interesante, entonces el calor entregado ya va a ser menos. Por tanto, tiene que ver con el mejoramiento de la eficiencia térmica del proceso. Estos calores se desprenderían al medio ambiente como calores perdidos, se los está aprovechando en diferentes etapas para calentar el petróleo frío. Entonces estamos mejorando la eficiencia térmica de todo este proceso. Entonces fíjense la importancia de estos tipos de cambiadores de calor, ayudan a mejorar la eficiencia térmica. Entonces, esta aplicación es muy interesante y se ve la importancia que tienen los cambiadores de calor en este proceso de aprovechar de una manera óptima el calor. Es cierto que la ganancia de un 100% de calor entregado, esta ganancia tal vez significa de un 20, de un 30%, pero es considerable. Si estamos hablando de toneladas por día que se van destilando, entonces un ahorro de un 30, de un 20% mediante este proceso de aprovechamiento de calor. Entonces significa económicamente un monto muy elevado. Tal vez estamos hablando de miles de dólares, tal vez de un millón, ¿no? Entonces, ahí interviene un o varios cambiadores de calor. Entonces, como este podemos encontrar otros, pero este creo que es más ilustrativo, es más fácil para mostrar la importancia que tienen los cambiadores de calor. Bien, pues, podemos identificar tres objetivos. El primero, transferir elevadas tasas de calor desde el ambiente a un medio frío. Mediante este equipo podemos lograr este objetivo. Control de la transferencia de calor. ¿Por qué decimos eso? Porque podemos controlar la entrada y la salida del fluido frío y lo mismo, la entrada y la salida del fluido caliente. Eso significa un mejor control de la transferencia de calor y minimizar el uso de la energía. Tal vez este es el efecto o el objetivo más interesante. Aprovechar de una manera eficiente el uso de la energía. Porque si no se lo hace, al enfriarse estos destilados, el medio ambiente se lo considera como un calor de desecho, sin embargo está siendo utilizado gracias a los cambiadores. Entonces, el uso de la energía tiene un costo. Ese costo
en aplicaciones industriales es un monto muy elevado. Por eso es que la industria obtiene calor desde el medio más económico, que es, por ejemplo, la quema de un combustible como el gas. En nuestro medio que tenemos es todavía barato. Es el combustible más barato comparado con el diésel, el fuel oil, el kerosene, etcétera. Sabemos que nuestro país no se han descubierto más yacimientos petrolíferos. Todo lo que teníamos ya ha sido explotado. Hay muy pocos pozos, la verdad no conozco mucho, pero sé es que ya casi no tenemos petróleo y el poco petróleo que tenemos sirve para producir gasolina ligera. Y lo que no producimos es fuel oil, estamos por acá. Fuel oil, que es combustible, bueno, en otros países es un combustible más barato que la gasolina y es el combustible que utiliza el transporte pesado, por ejemplo, los motores, bueno, estamos acá, motores diésel consumen, como indica su nombre, diésel. Pero en nuestro medio, ¿qué tenemos de petróleo? Es un petróleo liviano. ¿Qué quiere decir eso? Que como subproducto en la destilación y casi nada de diésel. Por tanto, el diésel, deben saber ustedes que es importado. Compramos en el exterior el diésel y la gasolina que producimos sirve para nuestro uso. Por la cantidad que ya no es exportable. Lo que tenemos aparentemente en abundancia, y esto incluso manifiestan, es que tenemos gas, pero sabemos que ya no se descubren también más yacimientos y el gas que tenemos cada vez menos. Ya tenemos multas por no haber llenado los cupos de exportación que tenemos con el Brasil, con la Argentina. No entregamos según los contratos iniciales, entonces estamos sujetos a multas. Y con el tiempo, más yacimientos de gas, la situación va a ser muy crítica. Tal vez incluso vamos a llegar al extremo de importar también. Casi en todas nuestras ciudades tenemos tendidos de tuberías de gas natural. En nuestras viviendas tenemos gas natural en tubería. Imagínense si ya no tenemos más yacimientos de gas, no nos va a quedar otro recurso que importar. De exportadores de gas nos vamos a convertir en importadores de gas. Bueno, todos sabemos que estamos a merced actualmente de los políticos que deciden cuestiones técnicas y, bueno, tema amplio, largo y, bueno, no vamos a hablar de eso. Estamos en un momento político además crítico y nuestro. Entonces, este es el objetivo más interesante, ¿no? Optimizar el uso de la energía, como logramos el propósito de optimizar aprovechando estos calores de desecho. Bien, tipos de cambiadores de calor. Se conocen en general dos, los cambiadores de contacto directo y los cambiadores de contacto indirecto, contacto de superficie. Contacto directo. Se caracteriza porque los fluidos caliente y frío se mezclan físicamente. Hay un contacto directo entre estos dos fluidos. Y el resultado es una mezcla. A la salida vamos a tener a una temperatura diferente del fluido caliente y del fluido frío. Esa temperatura se puede calcular. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica, sistemas abiertos, este es un sistema abierto, hay una entrada
másico también de entrada y hay un flujo másico de salida, que es un sistema abierto, hay masa y hay masa que sale. Entonces, la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos se reduce a esta, porque no hay trabajo, no hay cambio de la energía cinética, cambio de la energía potencial, etcétera, etcétera. Entonces, la expresión de la primera dinámica se reduce a esta expresión que se interpreta como sumatoria de producto másico por entalpía desde I igual a 1 hasta N debe ser igual a 0. La primera, la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Estamos repasando otra vez termodinámica. Entonces estamos aplicando la ley de la conservación de la energía. Todo lo que entra se considera positivo y lo que sale negativo. Entonces, en ese sentido, lo que entra másico del fluido caliente por su entalpía más flujo másico del fluido frío por su entalpía es que ingresa menos flujo másico de la mezcla por su entalpía. Por otra parte, el flujo másico de la mezcla es la suma del flujo másico del fluido caliente y del flujo másico del fluido frío. Conservación de masa. Principio de conservación de masa. Ecuaciones de las que se puede obtener la temperatura de la mezcla. Simplemente, despejando la entalpía, vamos a tener la entalpía de la mezcla. Vamos a llegar a este. Pasando al otro miembro, vamos a tener flujo másico de la mezcla por la entalpía de la mezcla. Estamos acá. Menos flujo másico del fluido frío por su entalpía sobre la masa de la mezcla. La masa de la mezcla es la suma de la masa del fluido caliente, del flujo másico del fluido caliente, el flujo másico del fluido frío. Entonces, si conocemos la entalpía, vamos a tablas. De propiedades y vamos a tener datos de entalpía y otros en función de la temperatura. Entonces, si conocemos la entalpía, conocemos la temperatura en forma directa a partir de las tablas. En el caso del agua, resulta más simple. La entalpía, el concepto de entalpía, la expresión matemática de la entalpía es calor específico por temperatura, ¿verdad? Termodinámica. Para el agua, ¿cuánto vale el calor específico? El pico redondeando sin cometer un gran error es 1. Por tanto, el valor numérico de la entalpía es el valor de la temperatura. No es un valor medio, es la temperatura a la que se encuentra esa mezcla. Podemos conocer la temperatura a la que se encuentra esta mezcla. Entonces, este cambiador de calor es uno de los más sencillos. Como ven, es simplemente un depósito a donde ingresa el fluido frío y el fluido caliente. Hay una mezcla física. A la salida tenemos la mezcla con sus propiedades. Entonces, el propósito de aumentar la temperatura del fluido ha sido conseguido porque esta temperatura de la mezcla es mayor a la temperatura del fluido frío.
Bien, antes de continuar, vamos a explicar por qué estamos utilizando los subíndices para el fluido caliente y C para el fluido frío. Bueno, M no hay problema, se entiende. M viene de mezcla. El subíndice H. H viene de heat, que significa traducido, significa calor. Es decir, H utilizamos para el caliente. La explicación está acá. H viene de heat, que significa, o traducido es calor. Y viene de cold, frío. Entonces, el subíndice C utilizamos para el fluido frío. Y el origen es esta palabra en inglés que significa frío. Entonces, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar a lo largo de todo este capítulo. H para el caliente y C para el frío. Y bueno, no hay problema para la mezcla. O también podríamos explicar de mix, en inglés que significa mix, mezcla. Entonces, mezclado coinciden. ¿verdad? Mezclado empieza con M, mix en inglés también empieza con M y de ahí viene el subíndice M. Bien, continuamos. Las aplicaciones. Calentadores de piscina, economizadores en el ciclo de vapor o ciclo Rankine y calentamiento. Explicamos. En las piscinas que queremos atemperar, por ejemplo, sí, puede haber un proyecto interesante de atemperamiento de piscina. Este problema. Aquí tenemos la piscina. Vamos a suponer que este es el nivel. Parte honda y esta es la parte baja. Entonces, es un circuito simple. Se toma el agua de la profundidad y tenemos un contenedor de contacto directo. Voy a utilizar este símbolo, lo mismo. Entonces, aquí tenemos la entrada de fluido frío. Bueno, por supuesto que hay una bomba picando de una manera muy simplificada. Esta va a ser la entrada del fluido frío. Es decir, el flujo másico con su respectiva entalpía, temperatura, etcétera, etcétera. Por otra parte, va a ingresar un fluido caliente, agua caliente, es decir, proveniente de un caldero. Entonces aquí tenemos un caldero que produce agua caliente. O también podría producir vapor y aquí tenemos agua con vapor. Pero haremos en forma genérica, ingresa un flujo másico de fluido caliente. El agua caliente puede ser vapor caliente. Bueno, el vapor siempre es caliente, ¿no? Entonces, un flujo másico M'H con su temperatura T sub H. Este es un caldero. O es un generador de agua caliente. Puede ser eléctrico. Entonces hay un ingreso de agua caliente, de agua fría, y con la resistencia eléctrica o la quema de algún combustible
eleva la temperatura y tenemos agua caliente o tenemos vapor. Entonces, como ven, aquí hay una mezcla de una corriente fría con una corriente caliente. Y a la salida tenemos la mezcla. ¿Qué retorna? Vamos a tener un flujo másico M' de la mezcla con M, su contenido de entalpía, etc. Y esta es la masa que retorna. Acá, a la piscina. De esa manera se va paulatinamente, poco a poco, durante bastante tiempo. Este proceso de calentamiento puede durar 8 horas, 12 horas, 24 horas, todo depende de la capacidad de este sistema. Pero básicamente es así como vamos a tener una bomba para llevar el agua fría. Vamos a presentar por esto. Aquí hay una bomba para el agua fría y hay otra bomba para el agua caliente, la mezcla caliente. E incluso, esta agua de alimentación podría provenir de alguna manera, pero en un caldero lo que se cuida es que el agua que va a cambiar de fase o que se va a calentar debe ser agua tratada. Entonces, para que no se formen los depósitos, las incrustaciones, etcétera, es el cuidado que se tiene de hacer agua que proviene también de este depósito, pero tratada para eliminar todas las causas de las incrustaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de cambiador de calor aplicado al calentamiento de una piscina. En el ciclo Rankine, ustedes han estudiado lo que son los economizadores, ¿verdad? Hay que recordar algunos detalles. Si esta es la caldera o el caldero, industrialmente el caldero, domésticamente la caldera, ¿no? Esa es la diferencia. Este es el caldero. El caldero requiere de calor para transformar el líquido en polvo. Entonces vamos a tener agua líquida cerrada al caldero. En salida tenemos vapor. Este vapor se a la turbina. Ya tenemos la turbina transformándose la turbina en energía mecánica. O sea que sale en el eje de la turbina mecánica. Entonces, estamos transformando el calor en energía mecánica. Pero, como es un ciclo cerrado, el vapor con una baja calidad energética y en condiciones de casi generalmente de vapor húmedo, que ya no se puede utilizar para fines de transformación en energía mecánica. Es decir, no se puede inyectar, todo eso ustedes lo han estudiado en termodinámica, entonces hay necesidad de condensar. Este es un condensador.
Este es el condensador y lo que sale es el condensado. Y regresa al caldero. Pero para mejorar la eficiencia, lo que se hace es, después de una etapa de expansión, de una primera etapa de expansión, se extrae una cantidad de masa de vapor que se utiliza para calentar el condensado. Entonces, y tenemos un economizador. Y la misma situación, decía, por una parte ingresa flujo másico de vapor, con su correspondiente entalpía. Por otra parte, un flujo másico de condensado, en este caso es un líquido, un condensado es un líquido, con su entalpía correspondiente. Hay una mezcla física de ambos, y a la salida, la masa total. Una masa total es la masa de la mezcla con su entalpía correspondiente. Tenemos otra aplicación de un cambiador de calor de contacto directo. A esto se llama economizador. Esto lo han estudiado en termodinámica. Y la torre de enfriamiento. ¿Qué es una torre de enfriamiento? Como indica su nombre, es una torre. En la parte superior es una estructura armada que puede ser metálica, puede ser de madera, etcétera, etcétera. En la parte superior tenemos el ingreso de agua caliente. El agua caliente puede provenir, por ejemplo, entonces, aquí tenemos agua caliente. Tenemos un flujo másico caliente, M'H, como es caliente, y con su entalpía H sub H. Y por gravedad cae en forma de pequeñas gotas. Y está en contacto con aire. El aire es el aire ambiente. Y en el contacto, pequeñas partículas se van enfriando. Entonces, obviamente, el aire entra frío y sale caliente. Aquí, en la parte inferior, se deposita el agua enfriada. Y aquí en la entrada tenemos agua caliente. El agua está caliente. A la salida vamos a tener agua fría. Y el propósito de una torre, por eso se llama torre de enfriamiento, es enfriar el agua. Agua fría, realmente fría. Muchas veces el gradiente es muy pequeño. Pueden ser unos 2 hasta 5 grados, pero suficiente para una aplicación industrial. Y el aire que ingresa frío se vuelve a la salida en aire caliente. Bueno, no tiene un uso, se pierde al medio ambiente. Entonces, es una especie también
cambiador de contacto directo, porque el contacto entre el aire y el fluido caliente es directo, ¿verdad? Por eso es un tipo de cambiador de contacto. Entonces, esto es muy utilizado en las industrias. Aquí tenemos un esquema de una torre de enfriamiento, digamos, convección natural. Muchas veces hay que acelerar el movimiento mediante un ventilador y otras veces el ventilador viene acá de forma ascendente, lográndose resultados más efectivos. Bueno, hay variantes, hay varios modelos de este tipo de aplicaciones. Y también para mejorar la eficiencia del enfriamiento, donde cae el agua y estas superficies mejoran la transferencia. Entonces, hay muchos modelos. Resumiendo lo que son las ventajas son de diseño sencillo, los materiales y la fabricación son económicos. De diseñar, ¿qué significaría el diseño de este equipo? Que el volumen no esté subdimensionado ni sobredimensionado frente a estos flujos máximos. Que la mezcla sea realmente una mezcla efectiva. Entonces, tal vez en el tema de diseño tendríamos que pensar en elementos, en incorporar elementos tales como deflectores, que turbulencia interna, y así lograr un buen mezclado. Entonces, por eso decimos, son de diseño sencillo. Los materiales y fabricación son muy económicos, pero las desventajas solo permiten el manejo de sustancias de naturaleza. En el caso, por ejemplo, del ciclo o del calentador de piscina, debe ser agua caliente o vapor de agua con agua fría. Entonces, estamos limitados y lo mismo en el ciclo Rankine. La mezcla, como hemos visto, debe ser vapor de agua más el condensado, que está condensado de agua, la misma naturaleza de fluidos. Entonces, aquí estamos aclarando esa situación sobre de sustancias de la misma naturaleza. Por ejemplo, agua líquida con vapor de agua o agua caliente con agua fría. Fluidos no contaminados. Por ejemplo, agua caliente con aire frío, en el caso de las torres. Entonces, para tanto aire frío con las partículas de agua caliente que caen por gravedad, el aire no tiene que estar contaminado. Entonces, de filtros que aseguran que el aire es limpio, porque en otro caso, el contacto de aire que contiene partículas o gases contaminantes contaminarían el agua, que va a retornar a un proceso industrial, que es lo correcto. Entonces, en el caso de las torres, debe ser aire limpio, aire tratado. Bien, ahora veamos las características del otro tipo, que es cambiador de contacto indirecto o contacto de superficie. En este tipo de cambiadores de contacto indirecto, las corrientes permanecen separadas y la transferencia de calor se realiza a través de una sola. Este tipo de cambiadores son los más utilizados en los procesos industriales donde se maneja calor y frío. Entonces, si aquí hay un contacto directo entre las masas, en este tipo de cambiador de calor se evita. Entonces, el fluido caliente, que tiene un flujo másico, tiene temperatura y entalpía, va, en este caso,
del conducto por donde circula el fluido frío. No hay una mezcla entre ambos. Es una pared. Por ejemplo, esa representación podría ser de un serpentín. Y haciendo un corte, lo que es un conducto circular. Fuera tenemos el fluido caliente. Fluido caliente. Y dentro vamos a tener al fluido frío. Entonces, ¿qué separa ambos fluidos? Separa, por eso no hay contacto directo entre ambos fluidos, sino el calor se transmite a través de una pared. De esta forma. Y con los consiguientes problemas. Este calor que se está transfiriendo encuentra resistencias. Resistencia debido a esta película de convección externa. La segunda debido a la pared del tubo. Y la tercera debido a la película de convección interna. Entonces ya hay problemas. Y ya se complica el proceso. Entonces, sin embargo, esta es la situación más comúnmente se da en la industria. Porque, después vamos a ver en resumen, este fluido caliente puede ser altamente contaminado, puede ser un líquido altamente contaminado, etcétera, etcétera. Este fluido frío puede ser un fluido puro, un fluido destilado, un fluido que no debe ser contaminado, etcétera, etcétera. Y solamente así vamos a aprovechar la energía contenida en este fluido caliente a través de una pared que separa ambos. Entonces, decimos que es el que más se utiliza en procesos industriales. Bien, aplicando también a la primera ley, tenemos sumatoria desde I igual a 1 hasta N de flujo másico I por H sub I igual a 0. Flujo másico por su entalpía más flujo másico del fluido frío por su entalpía menos flujo másico del fluido frío por su entalpía menos flujo másico del fluido caliente por su entalpía debe ser igual a 0. Entonces, como ambos fluidos mantienen su flujo másico, es el mismo. Aquí está el flujo másico del fluido caliente y a la salida el mismo M'. Lo mismo para el fluido frío. Ingresa como flujo másico M', también como M'. Se mantiene el flujo másico. Pero los contenidos de energía varían. Se convierte en fluido caliente y el fluido caliente que ingresa se vuelve en fluido frío. Entonces cambian sus contenidos de energía. Bien, entonces los equipos que vamos a ver, llamados cambiadores de calor, son equipos de esta forma, de contacto de superficie. Bien, aunque los de contacto directo se aplican, pero tienen esa limitante de que deben ser fluidos de la misma naturaleza o fluidos altamente controlados en cuanto a su naturaleza. No pueden ser contaminados, etcétera, etcétera. Entonces, tienen este tipo de cambiadores de calor, no hay limitaciones. Este fluido caliente puede ser cualquiera, no importa. Si es
el ácido al fluido frío, no importa. Y el fluido frío también puede ser cualquiera, ya que no hay contacto directo entre ambos, sino a través de una superficie. Bien, entonces, la clasificación de los cambiadores de contacto de superficie. Tenemos una gama muy amplia de este tipo de cambiadores de calor. En la literatura menciona a cambiadores de placa plana, de flujo transversal, de horquilla, de superficies extendidas, de carcasa y tubos y los regeneradores. Entonces es muy amplia la variedad de modelos que se tienen de cambiadores de contacto de superficie. Es necesario aclarar que los cambiadores de contacto directo se escriben en forma resumida de esta forma. Contacto directo. Y los cambiadores de contacto de superficie se escriben en forma resumida de esta manera. Contacto de superficie. Entonces, cuando menciono un cambiador CD, me refiero a un cambiador de contacto directo. Y si me refiero a un cambiador S, estoy indicando que se trata de un cambiador de superficie, de contacto de superficie. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces hay, como ven, muchos tipos de cambiadores de contacto de superficie. Vamos a ir describiendo en sus aspectos más importantes cada uno de estos. Por ejemplo, empezamos con los cambiadores de plana. La forma, como se ve, son placas y son una combinación en realidad de placas planas, pocas corrugadas a manera de una calamina, es decir, bueno, todos conocen una hoja de calamina, tiene esta forma. Tiene canales. También llamamos por la forma que tiene placa corrugada. Entonces, es una combinación de placas planas con placas corrugadas. Si uno circula en este sentido, el otro lo va a hacer en este sentido. Entonces, contacto directo entre ambos fluidos. Se puede lograr varias etapas. Por ejemplo, si observamos el fluido que circula en este sentido, en esta parte gira y regresa por esta otra para y luego regresa por esta. Y esta también le sucede lo mismo. Tiene una ida, una vuelta, otra vez una ida, etcétera, etcétera. Estamos hablando de varios pasos, pero eso lo vamos a ver con más detalle. Por el momento, identificamos esa forma de movimiento de los fluidos por pasos. Entonces, la característica básica es que son láminas planas que están combinadas con láminas corrugadas. Entonces, aquí decimos, consiste en una sucesión de láminas de metal armadas en un bastidor, conectadas de modo que entre la primera y la segunda circule un fluido y así sucesivamente, ¿no? Como vemos en esta figura. Ventajas y desventajas. Las ventajas son de diseño relativamente sencillo, y fabricación son económicos, ¿no? Entonces, este equipo se puede con cierta facilidad construirse, diseñar, pero hay desventajas. No soportan presiones elevadas.
Las áreas de transferencia de calor son de pequeñas. Y esto se explica porque en una comparación circular con una sección que puede ser cuadrada, rectangular, en fin, ¿qué pasa con la distribución de la presión? En una sección circular, la distribución es uniforme. No hay ningún problema, no hay concentración de esfuerzos. La presión se distribuye de una manera. Pero en este tipo de sección, ¿qué sucede? Se concentran las esquinas. Es cierto que en las partes planas podemos decir que la distribución es uniforme, ¿no? Acá es uniforme, es cierto, pero en la esquina, concentración. Entonces, si constructivamente se ha optado por hablar y uno de los extremos, soldar, aquí vamos a tener soldadura, sería entonces una unión soldada. Esta es una unión soldada. ¿Qué va a pasar? Este va a ser el punto débil. Unión soldada. Este va a ser el punto débil de esta sección porque hay una concentración de esfuerzos. Por eso es que hay una presión interna. Comparado con, podría soportar esta geometría. En este caso, a ver, vamos a llamar circular y esta cuadrada. La presión interna para la sección circular puede que sea mucho mayor o mayor a la presión para una sección cuadrada. Entonces, por eso decimos que la limitación está en que no soportan presiones elevadas. Seguimos. También se llama cambiador de placas a este. Como vemos, aquí tenemos placas que están apretadas mediante estos tornillos. Están apretadas para lograr la hermeticidad entre placa. Es decir, bueno, leeremos el concepto. Son construidos con placas sobrepuestas en medio con canales para ruidos y ajustadas a presión para evitar las filtraciones. Este tipo de cambiadores de calor es muy utilizado, especialmente en aplicaciones, a ver, hay una palabra, en de procesamiento de leche, para la pasteurización. Mediante estos equipos, bueno, veremos primero qué es la pasteurización. Es un proceso de calor y frío para eliminar los microorganismos. Entonces, como les decía, es muy aplicado en la industria lechera. ¿Qué es lo que se hace en este proceso? Se calienta hasta cierto el volumen de leche y luego se enfría de manera brusca. La temperatura a la que llega es algo de 70 grados y se debe bajar la temperatura de manera brusca hasta unos 12 grados. Entonces, en ese proceso de calentar y enfriar bruscamente, se genera la muerte de estos microorganismos, virus, en fin.
Entonces, ese es el proceso de la pasteurización. Por lo tanto, el equipo se puede lograr esos efectos. Por una parte, va a ingresar la leche fría, se va a calentar hasta unos 70, 70 creo que es, y se va a hacer circular por otro cambiador de placas o culminado el proceso. Imagina, entra leche fría, se va calentando, va a un tanque, ese tanque tiene su aislamiento, trata de enfriar de manera brusca y por el mismo equipo. Ahora, en vez de uno de los va frío y por el otro va a circular ahora leche caliente. En contacto con ese fluido frío va a haber un enfriamiento y a la salida vamos a tener leche fría, pasteurizada. Entonces, este equipo se presta a un tipo de aplicaciones. Como son placas, la resistencia que ofrece a la transferencia de calor es mínima en una situación de pared delgada. Es un espacio estrecho por donde circula uno de los fluidos y en el mismo sector va a circular el otro fluido. Hay una especie de canal, algo como, a ver, mostraré de otra forma. Una otra placa. Entonces, decía, existen una serie de canales por el que circula uno de los fluidos y sale. Entra un fluido, uno de los fluidos y sale el otro fluido. En la misma, como una especie de bajo relieve, está marcado el otro canal, algo como esto. Ingresa de otro color. Y en un canal muy próximo, otro canal, va circulando el otro fluido y sale. Entonces, la proximidad de que las paredes son delgadas, etcétera, etcétera, generan una gran eficiencia en el calentamiento y en el enfriamiento. Dentro de la misma, entre dos placas, en realidad, entre dos placas tenemos canales por donde circula el fluido frío y el fluido. Entonces, estos equipos, bueno, ahora el tema de la hermeticidad. Estas dos placas, como se ve, existen la formación de canales, entonces deben ser herméticos. Hay una especie de empaquetadura que evita las filtraciones. Justamente, estos tornillos sirven para apretar, ajustar a presión y de esa manera evitar las filtraciones. Bien, entonces tenemos otro modelo de cambiador de placas. Soportan presiones elevadas, se consiguen elevadas tasas de calor. Las resistencias son bajas, por eso son muy empleadas en vaporización. Las desventajas son de diseño complejo. Nos estamos refiriendo a este tipo de cambiadores de calor. Materiales y fabricación de costos son elevados. Las áreas de transferencia de calor son de pequeñas a medianas, ¿no? Entonces, por sus características limitantes. Estas placas son de construcción muy difícil porque son una especie de y parece que hubo gente en el PDTF que trató de encontrar la metodología para construir estas placas, pero bueno, su esfuerzo punto y vi
algún tiempo yo trabajé como director allá. Vi que se hicieron intentos, pero resultado final. Entonces, por eso entiendo de que la construcción de estas placas no es fácil, sino que hay que nos entregan todo el equipo completo, ¿no? Algo que podríamos aportar es aportes en esto que se llama la estructura o bastidor, pero las placas en sí son de difícil fabricación. Si ustedes en este tema, entren a internet con Alfa Laval. Alfa Laval ha desarrollado este tipo de equipos y se constituye como el líder de pasteurización. Entren con este nombre y van a encontrar mucha información de lo que hace actualmente Alfa. Con seguridad que van a encontrar un mayor detalle de estos equipos. Seguimos con... Tenemos los cambiadores de flujo transversal. Son cambiadores sencillos, combinaciones de placas, como se ve, tenemos tubos y tenemos placas, o solamente placas. Su principal característica es las direcciones de los fluidos forman un ángulo de 90 grados o ángulo normal. Entonces, aquí tenemos otro. La dirección del fluido que circula por dentro de los tubos, lo voy a caracterizar con este color, tiene esta dirección. A través de los tubos ingresa el fluido con esta dirección. Y el otro fluido, que es externo, lo hace con esto, como vemos. Es decir, forma un ángulo de 90 grados con el otro vector. Este ángulo es de 90 grados. Podemos observar. Para el fluido interno, esta dirección, y para el externo, esta otra dirección. Ambos es un ángulo normal o de 90 grados. Esta es la característica de este tipo de cambiadores de calor. Entonces, como ven, aquí tenemos un modelo con placas y otro modelo con placas, ¿verdad? Aquí tenemos un conjunto de tubos por cuyo interior circula un fluido, lo mismo que en este caso. Y el fluido lo hace, como indica su nombre, por fuera de los tubos. En este caso, observamos que circula por entre los tubos. Y en este caso lo hace de alguna manera porque está limitado a los espacios entre placas. De aquí surge un concepto de mezclado o no mezclado que lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos decir, para contar algo, que el fluido interno es no mezclado, pero el fluido externo sí es mezclado. En este caso, el fluido no es mezclado y tampoco el fluido externo no es mezclado, ¿no? Pero vamos a volver a esos conceptos más adelante. Aquí tenemos más ilustraciones de placas, perfil de velocidades, etc. Bueno, aquí estamos adelantando a qué se llama mezclado y a qué se llama no mezclado. Si un fluido puede moverse más o menos libremente mientras
del cambiador se denomina mezclado. En este caso, habíamos hablado del fluido externo que lo hace más libremente. Se denomina fluido mezclado. En cambio, el fluido que circula por dentro de los tubos lo hace de alguna forma ordenada. En este caso, ambos van a ser no mezclados. Entonces, ese es el concepto de mezclado y no mezclado. Ventajas. Son de diseños relativamente sencillo, materiales y fabricación económicos, ¿no? Como vemos, no es difícil el diseño y la fabricación de estos equipos. Pero, ventajas. Las áreas de transferencia de calor son de pequeñas y medianas. Las labores de mantenimiento son costosas por el tipo que manejan. Estos equipos tienen como una aplicación principal aprovechar la energía contenida en los gases de combustión o humos para calentar, por ejemplo, aire. Por fuera, en este caso, circulan los gases de combustión y por dentro puede circular aire. Si es así, se llama precalentador de aire y es un equipo utilizado, por ejemplo, en los calderos o en las cámaras de combustión, precalentador. Y si en vez de aire circula agua, aprovechando la energía de los gases, se llama economizador, ¿no? Hay una diferencia entre precalentador y economizador. Precalentador se refiere más al aire y economizador más al agua. Entonces, si se va a calentar el aire, este aire va a ir a la zona de combustión, mejorando la eficiencia del proceso. Si el agua va a ser calentado y es el agua de alimentación a un caldero, también va a mejorar la eficiencia de ese proceso. ¿Y qué se está aprovechando? Se está aprovechando la energía contenida en de combustión o humos. Entonces, esa es la aplicación mayor que se le da a estos modelos de flujo transversal. Pero hay un problema, es el hecho de que si son gases de combustión los que circulan por fuera, los gases de combustión son altamente contaminados. Tienen partículas de carbón, de humo, de hollín, pueden formar incrustaciones, especialmente si su temperatura se baja menos de la temperatura de entonces la humedad contenida en los gases genera una especie de aglomeración de partículas y ese es el gran conflicto. Las limpiezas tienen que ser más frecuentes y si hablamos de limpieza de esos estrechos que existen, hacer la limpieza en esos espacios estrechos es bien complicado. Y también aquí, si por ejemplo de tubos es triangular, los espacios disponibles son muy pequeños. Tal vez por eso se opta por un diseño arreglo cuadrangular por los espacios necesarios para la limpieza. Entonces son temas que limitan, ¿no? Como decimos acá. De acuerdo al tipo, el mantenimiento es costoso por el tipo de fluidos que maneja. Seguimos con la descripción y llegamos a este tipo de cambiadores que se llama cambiadores de horquillas. Perdón, un momentito.
¿Por qué esta denominación? Bueno, todos ustedes conocen lo que es una horquilla, ¿verdad? Utilizan sus mamás, sus hermanas para, para sujetarse sus cabellos. Tiene esa forma, por ese nombre de horquilla. Son los más cambiadores de calor, están constituidos por dos tubos concéntricos, como se puede observar, un tubo dentro de otro de mayor diámetro. Pero fluye por el tubo de menor diámetro y el otro fluye por el espacio anular entre los dos tubos. Tubos anulares hemos hablado ya bastante cuando hemos tratado el caso de H por el exterior de tubos. ¿Recuerdan? Entonces aquí tenemos un modelo cuyo coeficiente externo H sub 0 se puede calcular y al diseño de este tipo de cambiadores de calor. Los tubos tienen la forma de una U, razón por la que se... Bien. Entonces, son dos tubos concéntricos. Aquí en esta otra figura tenemos un mayor detalle. Y hay anular. El fluido, en este caso, estamos con un, no sé si es caliente, sí. Suponiendo que sea este el fluido caliente, circula por el interior del tubo de menor diámetro. Y el fluido externo circula por la región anular, o la zona anular, ¿no? Entonces, por una parte, el fluido externo que circula por acá, el fluido externo, y por dentro de el fluido interno. En este dibujo, el fluido externo, su representación externo, haremos de dos colores para que se diferencie esto. Entonces, fluido externo de rojo porque es lo contrario. A ver, nos ordenaremos. Al fluido frío, el fluido frío es el fluido externo. Entonces vamos a utilizar un color azul. El fluido frío es el fluido externo. Fluido frío es el fluido externo. Este es el fluido frío. El fluido circula por la zona anular. Bien, esta es la zona por donde circula el fluido frío. Y el fluido caliente circula por el interior como se ve. Entonces en el interior tenemos el fluido caliente. Por tanto, en el interior vemos que circula el fluido caliente. De esta manera. Entonces, ¿qué observamos en este extremo? O en el caso de cambiadores de calor, a los extremos cabezales. Aquí hay un cabezal izquierdo, aquí hay otro cabezal derecho. Entonces vemos que el fluido interno, que es el caliente, sigue a través de este tubo, a través del tubo interno, ¿no? Observamos eso. En cambio, el fluido frío, que es el externo, se separa. Una vez que llega acá, como ven, se separa y circula por este conducto. Y otra vez tenemos circulando por la parte anular, ¿no? Llega el fluido frío hasta este extremo y para.
Entonces, ese es el propósito de este tipo de uniones, para separar el fluido caliente, sigue por el tubo interno, que tiene la forma de una U. Lo frío se separa acá y continúan continúan con estas trayectorias. En este caso, el externo, interno y externo. Y así, entonces podemos tener una gran cantidad de horquillas conformando bajo este mismo principio. Bueno, aquí vemos, adelantando también un poco, una disposición contracorriente, contraria de los vectores velocidad, y en este caso vemos que es corriente paralela. Fíjense, si consideramos al fluido interno, más bien el fluido externo como frío, es la dirección, y el fluido interno como el caliente. Entonces el fluido caliente va. Fíjense que ambos tienen la misma dirección. Estamos hablando de corriente paralela y aquí contracorriente, pero de eso también más detenidamente más adelante. Bien, entonces, como ven, de calor no es complicado. Lo mismo, su diseño y cálculo no es complicado, pero hay una serie de problemas, más que todo problemas de mantenimiento, como enseguida vamos a ver. Decimos, son de diseño no muy complejo, los materiales y fabricación son económicos. Entonces aquí podemos explicar materiales que son de plomería, uniones patentes, tambés, tes, codos. Entonces, los materiales se los puede conseguir en ferreterías. La fabricación no es difícil, tal vez en algún caso es simplemente el tema de las uniones, hacer las roscas correspondientes. Por si acaso, no puede ser esto de plástico. El plástico es, ¿verdad? Entonces, no se puede constituir un cambiador de calor con materiales que sean de plástico. Especialmente, el externo debe ser metálico y tratando de que su coeficiente K sea el más elevado posible. Y eso sucede pobre. Ahora, externamente, de repente sí, podría ser de un tubo de plástico, que no interesa, más bien se trata de pérdidas de calor al exterior, es decir, al medio ambiente. Pero internamente, el tubo interno, sobre todo, debe ser metálico. Bien, los materiales y fabricación son económicos. Las desventajas, las áreas de transferencia de calor son medianas, ¿no? Como ven, el área de transferencia de calor constituye la superficie externa o la superficie del tubo interior, nada más. En cambio, en estos otros tipos de cambiadores de calor tenemos mayor área de transferencia. Entonces, con este tipo de elementos básicos, construir un cambiador de calor. Ese cambiador de calor podría estar constituido por 10, por 20, por 100 horquillas. Entonces, imagínense todo un conjunto de horquillas soportadas por estructura metálica o apoyadas a una pared, ¿no? Pero, por eso decimos que la transferencia de calor son pequeñas y medianas. Ahora, aquí está lo más complicado. Las labores de mantenimiento son costosas por las posibilidades de que se puedan generar fugas en las conexiones. Es como lo que pasa en los conductos de agua. Es cierto que cuando la conexión es nueva, pues no se ven fugas, ¿no? Pero pasados los años,
tarde o temprano empiezan a aparecer fugas. Y pasa lo mismo en este tipo de equipos, porque las posibilidades están en relación a las uniones. Aquí tenemos una unión, una posibilidad de fuga. Aquí hay otra unión, 2, aquí hay otra, 3, 5, 6, 7, 8, 9, otra vez 10, 11, digamos, 12. Imagínense, estamos identificando 12 posibilidades de fuga por horquilla. Y en un conjunto formado por 10, 20, 30, ¿se imaginan la cantidad de posibilidades de fuga que existirían? Entonces, ese es el problema. Y el otro problema es, para remover o para solucionar, por ejemplo, un problema de fuga, por ejemplo, un patente, hay que mover todo el conjunto, a la derecha y a la izquierda. Y si movemos a la izquierda, también afecta a esta unión y a las otras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mayor problema. Es cierto que su diseño, su construcción es relativamente fácil, pero el tema de mantenimiento para evitar las fugas es lo que complica. Pero es una alternativa muy interesante para equipos pequeños hasta medianos. Tenemos ahora los cambiadores de superficies extendidas. Bueno, nos está acabando, son las 9:44. Dejaremos acá este capítulo para hablar también un poco más de sobre este tipo de cambiadores, que es muy interesante. Entonces, con ustedes prácticamente hemos concluido la clase y nos encontramos el día lunes de la siguiente semana. Bueno, chicos, entonces hasta el día lunes. Inge, una consulta. Dime. ¿Podría subir la clase de ayer y el PDF más? O sea, del lunes de ayer es el mismo PDF, pero de ayer no subió la clase tampoco. Sí, olvidé. Entonces, durante el día de hoy, subir este material, aunque todavía no hemos concluido. Como había explicado también, prefiero en la clase con el uso del material y sin enviar, pero lo de ayer sí voy a poder enviarles. Descanso, por favor, y empezamos la clase con el segundo grupo. Buen día, chicos del segundo grupo. Entonces, vamos a empezar un nuevo capítulo que es el tema de cambiadores de calor. Buen día. Tenemos material y vamos a empezar desde el concepto. ¿Qué es un cambiador de calor? Es un dispositivo en el cual se transferencia de calor, de energía térmica o calor, es lo mismo, desde un fluido hasta otro.
Es decir, es un mecanismo en que el calor o en que el fluido o sustancia caliente transfiere calor al fluido o sustancia fría. Por el concepto que vemos, podemos también pensar en un lugar físico, un lugar donde el fluido que está a mayor temperatura transfiere calor o energía térmica al fluido que se encuentra a menor. Entonces, es básico, ¿no? Entonces, un cambiador de calor es simplemente un lugar físico, concebido así, donde el fluido más caliente entrega calor al más frío, porque diferencia de temperaturas entre ambos. Entonces, al existir la diferencia de temperaturas, se genera un flujo térmico o calor. Los cambiadores traen una amplia variedad de aplicaciones, desde domésticas hasta industriales. Para justificar, tenemos este caso. Se trata de una columna de destilación del petróleo. Cuando vamos hacia el valle, a la zona de Valle Hermoso, incluso a distancia podemos ver unas torres altas, creo que de más de 100 metros o próximos. Esas son las columnas de destilación o torres de destilación. ¿Qué sucede en esas torres? El petróleo bruto, el petróleo que ha salido del yacimiento, se calienta en un de destilación, o esto también se puede llamar como un caldero. Entonces, se entrega calor y al aportar calor al petróleo bruto, eleva su temperatura. El petróleo es muchos componentes, desde componentes volátiles hasta componentes pesados. Como es una mezcla de muchos componentes, cuando se entrega calor, empiezan a desprenderse en forma paulatina. El primer componente que se desprende es el más volátil, y vemos en la torre, en la parte superior, se extrae el gas que es una mezcla de butano más propano. Este es el gas que usamos en nuestros domicilios, en las garrafas, es el GLP, gas licuado de petróleo. Entonces, es un componente del petróleo. Y fíjense la temperatura, casi a la temperatura ambiente se desprende. Una vez que se agota el gas, el proceso de calentamiento continúa, la temperatura del petróleo subiendo. Llegamos a 150 y empieza a desprenderse la gasolina. En otros países se llama nafta. Entonces, la gasolina le sigue al gas en este proceso de desprenderse. Entonces, viendo la gasolina y se agota y le toca a otro tipo de componente, gasolina pesada o diésel. Entonces, cuando se llega a la temperatura de 200 grados centígrados, le toca desprenderse diésel o gasolina pesada hasta agotarse y la temperatura sigue subiendo. Ahora el queroseno, cuando se llega más o menos a 300 grados centígrados, le toca al queroseno y así. En otros países también el queroseno, el fuel doméstico o fuel oil es el último en desprenderse por la temperatura elevada que tiene o que necesita para evaporar. Y al final lo que queda es un aceite pesado o fuel pesado. Este aceite pesado es la materia prima para los aceites lubricantes. Bueno, hay una materia que seguramente por el semestre en el que está visto, creo que corresponde a un
séptimo, octavo o noveno semestre. Es una materia relacionada con lubricantes. Ahí van a ver con más detalle, pero les adelanto. La materia prima para hacer o para fabricar un aceite lubricante es el residuo que queda de la destilación. Y es la misma materia prima que se utiliza para fabricar las grasas. Se fabrica por un proceso que se llama, a ver, hay un nombre, déjenme recordar. Bueno, después tal vez. El mismo aceite es la materia prima, decía. Entonces, en una especie de olla en la que se agita el aceite, se va incorporando unos elementos que se llaman jabón. Y como este proceso de batido continúa, entonces poco a poco la materia prima, que es aceite pesado, en fase líquida se va transformando en un medio, como se dice, más semisólido. Y esa es la consistencia que tiene la grasa. Entonces, de esa manera, saponificación. Entonces el proceso se llama saponificación y el aceite pesado, que es líquido en un estado semisólido, que es la consistencia que tiene la grasa. Entonces, la misma materia prima. A ese aceite filtrado, depurado, etcétera, se le van añadiendo los aditivos y se tiene lo mismo. En el caso de la grasa se va añadiendo también aditivos para darles ciertas características, ciertas propiedades y puede ser utilizado una grasa lubricante. Bien, volviendo a esto. Aquí ven en la figura una especie de... son trampas. ¿Qué significa esto? Que una vez que llega el vapor a estas regiones, no retorna, condensa. O sea que a la salida vamos a tener, por ejemplo, acá a este nivel, gasolina líquida, pero a una temperatura de... Aquí vamos a tener diésel líquido a 200 grados, queroseno